Buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan, estudiantes, tutores académicos, tutores de empresa, directores de grupos de investigación. Después comentaré alguna idea relativa a estas figuras, pero de entrada simplemente dar la bienvenida a todos los presentes que están en la sala y a todos los que nos acompañan vía online a través de una plataforma concreta y que son estudiantes del grado de Información y Documentación, que sabemos que es una de nuestras titulaciones estrella de centro porque está teniendo un gran éxito, pero se gestiona toda online ya en este presente curso y por eso nos acompañan por esta vía. Voy a proceder de manera muy rápida a una charla explicativa, como un tutorial muy sintético, muy resumido, pero con la información clave, sobre todo de cara a aquellos estudiantes que nunca han tenido esta experiencia de las prácticas extracurriculares, porque es verdad que hay otros en la sala que ya han desarrollado alguna modalidad de este tipo de prácticas. Las prácticas académicas externas extracurriculares, quedará el tutorial de esta presentación en vídeo en el canal de YouTube y a la vez pondremos la presentación también en la web de la facultad, consisten en las que el alumnado puede hacer al margen de lo que llamamos prácticas curriculares, es decir, aquellas que no están en su plan de estudios, ¿no? Es un complemento formativo muy importante, se hace con carácter voluntario, no es obligatorio como las curriculares, que hay que cursarlas para finalizar la titulación, pero repercuten o tienen una finalidad concreta orientada precisamente a complementar los conocimientos adquiridos en la formación académica desde una perspectiva que es muy importante, que es la vinculada a la actividad profesional. Se dice que nos preparan para el ejercicio de actividades profesionales que facilitan la empleabilidad y fomentan la capacidad de emprendimiento. Estas prácticas hay que aclarar que no suponen una relación contractual, es decir, el que un estudiante haga una práctica con una empresa, con una entidad, fundación, no significa que vaya a tener un contrato. Sí, pero sí que es una experiencia muy importante porque aunque además no exista ese vínculo laboral contractual, sí desde enero de 2024 contamos con la inclusión del estudiantado en el sistema de seguridad social, por lo tanto se cotiza por estas prácticas. No tenemos un contrato, pero sí cotizamos por ello. Este es un gran avance. Además, la Universidad de León suscribe una póliza de seguro de responsabilidad civil que va a cubrir al estudiante en sus prácticas. Como cotiza el estudiante por las prácticas, en un momento dado, si se produce una baja, una ausencia concreta, como es lógico, debe notificarlo al tutor académico y al tutor de empresa, porque pues por ese día no se cotizará y se tendrá que cotizar por el día que vaya a recuperar. Seguramente la empresa o la institución le da mucha flexibilidad al estudiante para que recupere el día o días perdidos, porque cuando estamos hablando de enfermedades nos puede pasar a todos, pero hay que notificarlo porque no podemos estar cotizando en la seguridad social con datos falsos. Entonces es un poco también un criterio que hay que tener en cuenta para organizar bien la práctica extracurricular. El desarrollo y duración, que es algo por lo que siempre se pregunta, hay que comentar que se pueden realizar durante todo el curso académico. Creo que se relaciona mucho con el periodo de verano, con el periodo estival, pero no tiene por qué ser así. Se pueden desarrollar durante todo el curso académico desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto. Es decir, todo el año en realidad, ¿no? Si nos ponemos a mirar las fechas, es todo el año natural, aunque estemos hablando de año académico. En el caso excepcional, que sé que hay algunos estudiantes que están en ese momento ahora también aquí en la sala con interés en ello, en el caso excepcional de que el estudiante esté cursando el último curso del título, que esté en cuarto de grado y que solo le quede pendiente el TFG, y para la convocatoria de septiembre sí se le permitirá hacer las prácticas hasta el 30 de septiembre. Aunque igual defienda el 15, el 20, el 21, ¿no? En función del año, pero podrá alargar la práctica del curso anterior. Es decir, si estamos en el curso 24 o 25, después aclaro dudas, pero si estamos en el curso 24 o 25 y alguien tiene solo el TFG y lo va a defender en septiembre, y pensad que en el título X pues la fecha de defensa es el 21 de septiembre, ese 21 de septiembre ya pensamos que le va a ir muy bien y que se titula, ¿no? Pues lo lógico es que desde el 22 ya no pudiera hacer prácticas, pero se le deja hasta el 30, un poco como deferencia. Sin embargo, los que hayan empezado el curso 25-26 podrán inscribir una práctica desde el 1 de septiembre en adelante, y ya por el tiempo que quieran. La duración máxima es de 750 horas por curso académico.
Creo que no se hacen tantas horas por curso académico ni mucho menos, pero por lo menos que se tenga en cuenta que ese sería el máximo posible. No se pueden realizar más de 900 horas de prácticas en la misma entidad. Yo he consultado anexos de otros años y tampoco se da esta problemática, no la vamos a tener, pero bueno, que es la regulación que hay, conviene saber estos datos. No se podrán desarrollar en más de una entidad de forma simultánea. Bueno, esto es lógico. No podemos compatibilizar. Como después voy a hablar de muchas posibilidades, esto sí me interesa matizarlo porque es algo novedoso. Vamos a abrir más posibilidades de las habituales a partir de este curso. Entonces se puede dar el caso de que alguien quiera hacer una práctica en una institución, otra en una empresa, otra en un grupo de investigación. Aquí convendría conocer de antemano o lo antes posible el interés de los estudiantes para poder ponerse de acuerdo, porque igual un grupo de investigación oferta la práctica en un mes concreto, pero no le importaría ofertarlo en otro mes, ¿no? Es un ejemplo y se podría permitir que alguien que tenga mucho interés pueda hacer varias prácticas a lo largo del año sin necesidad de que se solapen en el tiempo y así no se verían impedidos. ¿De acuerdo? Entonces esto sí que aquí lanzo, ¿no?, la pelota al tejado o al campo, digamos, al tejado al campo de los estudiantes, en el sentido de que también es un poco manifestar vuestro interés, es decir, tengo interés en esto y en esto, me gustaría compatibilizarlo en el curso y entonces podríais bueno, pues hablar con los responsables de cada una de las instituciones o grupos para poder simultanear en un momento dado, no en el tiempo, pero sí en el año académico, haciéndolo de manera sucesiva. Y no se podrán ejecutar de forma simultánea las prácticas curriculares. Aquí pensamos sobre todo en los 2 grados que tienen prácticas curriculares, que son el grado de Geografía y Ordenación del Territorio y el grado de Información y Documentación. En los demás grados del centro no hay prácticas curriculares, entonces no existe esta problemática. Lo único sí sería importante que si se quieren hacer varias en el mismo curso académico, se plantee bien en qué periodo se va a desarrollar cada una perdonad, para que no se solapen en el tiempo porque no se pueden simultanear. Como requisitos importantes, haber superado el 50% de los ECTS del plan de estudios del grado correspondiente, ¿no?, del grado que estemos cursando a la hora de solicitar la práctica. Esto no significa tener todo primero y todo segundo aprobado en un grado de 4 años, pero sí tener el 50% de créditos aprobados, aunque podáis tener alguna pendiente de alguno de los cursos anteriores. En el momento en que tengáis el 50% aprobado, se puede solicitar ya una práctica extracurricular. Hay otros requisitos más formales, que es disponer de certificado digital. Yo creo que ahora en la actualidad todo el mundo lo tiene, ¿no? Bueno, pues me voy al tutorial que os va a quedar ahí. Disponer de certificado digital y disponer de número de la Seguridad Social, que quizá esto no sea tan común si no habéis pensado ¿no?, en cotizar o daros de alta en algún trabajo, pero es importante tener ambos elementos, certificado digital y número de la Seguridad Social. Para quienes no lo tengan o no tengan uno de ellos, pueden acudir al enlace que tenéis, que oferta bueno, un tutorial muy sencillito que nos ha facilitado el rectorado y que explica paso a paso para todo el mundo. He ido yo y se entiende perfectamente, que no se me da muy bien lo tecnológico y sin embargo he podido seguir los pasos y he comprobado que funciona estupendamente. Os lleva poquitos minutos, pedís el certificado digital y pedís el número de la Seguridad Social y lo tenéis, que además del certificado digital, si después vais a solicitar algún tipo de beca, ya os van a pedir firma de certificado digital en todo. Ya no permiten firmas manuales prácticamente en ninguna de las becas ofertadas. Bueno, pues ahí os va a quedar el enlace y conviene hacer esas 2 cosas, certificado digital y número de la Seguridad Social. Procedimiento, que aquí siempre hay muchas dudas. Lo primero de todo, lo pongo en orden, contactar con los tutores y con las tutoras de prácticas extracurriculares del grado que estéis cursando. Después voy a poner un listado, no va a quedar en el PowerPoint que esté subido en el centro, porque este PowerPoint valdrá, mientras no nos cambien la normativa, para más años, pero sí os lo voy a facilitar y además está en la web de la facultad, están los nombres de los tutores, de las tutoras, pero después los citaré y además nos los vamos a encontrar en el café que tenemos a continuación para poder hablar detenidamente con cada uno de ellos en función de vuestros intereses. ¿Por qué decimos que es lo primero que tenéis que hacer? Porque esas figuras de tutores os van a dar un asesoramiento de que la práctica que queréis hacer realmente es viable,
está relacionada con los objetivos, con las competencias del grado que estáis cursando y que por lo tanto se le va a dar el visto bueno desde la coordinación de prácticas del centro. No tendría sentido, ¿no?, hacer una práctica que no tenga que ver con el ámbito de conocimiento propio. Entonces hay que ir a hablar con los tutores, con las tutoras de los títulos, para informar de qué es lo que queréis hacer, para que os informen a su vez de esas posibilidades que hay y de otras muchas, por si alguna más os interesa, y consensuar las características de la práctica que tenéis interés en desarrollar. ¿Qué van a hacer además los tutores? Confirmar que existe con esa empresa, con esa institución con la que queréis firmar la práctica, que existe un convenio actualizado. Tiene que haber un convenio de cooperación educativa. Bueno, han cambiado las normativas, teníamos muchos firmados, pero se han ido actualizando también a medida que los estudiantes han ido pidiendo, ¿no?, nuevos anexos de práctica extracurricular con esas empresas. Alguna puede que no esté actualizada todavía, por lo tanto, cuando vayáis a hablar con los tutores y consensuéis una práctica, van a comprobar que existe ese convenio, y si no existe o no está actualizado, lo van a generar la actualización o la firma. En este sentido, si el estudiante o la estudiante también nos propone una práctica con una institución, con una empresa con la que nunca hemos establecido un convenio, desde luego se os va a tener en cuenta. Cuando ha sucedido esto, lo que hacen los tutores es comentarlo también con la coordinación de centro y movemos la firma del nuevo convenio de cooperación educativa. Nos interesa, ¿no?, a todos, que podáis tener las oportunidades donde realmente os apetezca hacerlas. Y cuando digo dónde, es también porque a veces es por el lugar. Igual en verano no estáis en León, pero pertenecéis a un ayuntamiento en concreto y decís: es que el ayuntamiento de mi pueblo, de mi ciudad, me permite hacer estas prácticas concretas en tal archivo, en tal museo, ¿no?, en tal fundación, institución, asociación. Solo tenéis que decírnoslo, pero para que lo podamos también tramitar, porque bueno, es relativamente fácil, pero todo lleva un tiempo. Uno no puede firmar un anexo de práctica sin ese convenio previo, y hay que dar margen. Si uno quiere empezar el 15 de julio y nos lo dice el 15 de julio y no hay convenio, pues no se puede firmar con tanta rapidez, ¿no? Un poco de margen ahí sí sería necesario. Una vez que se comprueben realmente que existe el convenio o que se firme ese convenio, sin problema se van a generar los anexos concretos que se gestionan a través de la Oficina de Prácticas y Empleabilidad. También en el PowerPoint, en la presentación, os quedará el enlace a la página de la Oficina de Prácticas y Empleabilidad, pero bueno, si tecleáis esto también en el buscador, Oficina de Prácticas y Empleabilidad Unileón, sale toda la información que os estoy comentando. Se deben realizar los trámites a través de una aplicación informática que a veces nos dan un poco de miedo, pero que es muy intuitiva, muy sencilla. La aplicación Dotia se llama. A través de Dotia, tanto las empresas como los estudiantes podrán cargar datos y podrán ahí subir la suficiente información como para que se genere el anexo de prácticas. Tanto la empresa como el estudiante se tienen que registrar. He dejado aquí, pero también en la Oficina de Prácticas y Empleabilidad, en el enlace de la web de la Universidad de León, hay una serie de tutoriales que podéis seguir perfectamente. Lo señalo aquí. En el supuesto de empresas entidades, bueno, pues se nos dice dónde deben pinchar, ¿no? En la sección de Dotia, acceso a empresas entidades, y ahí tenemos un manual maravilloso, además, de lo que debe hacer cada persona de empresa o institución para darse de alta y para registrar la práctica. Además del manual, pues añado en la parte de abajo de la diapositiva que si surgen problemas, el COIE está dispuesto a atendernos siempre. Hay una dirección de correo, coie@unileon.es, y también los teléfonos. Podéis preguntar también a los tutores, podéis preguntarme a mí como coordinadora de prácticas extracurriculares del centro. De todas maneras, si habéis seguido los pasos anteriores, ya habéis puesto en contacto a la empresa con el tutor o la tutora correspondiente del grado y ya van a tener a quién acudir, pero les facilitaremos toda esta información. En el supuesto de los estudiantes, pues lo mismo, pinchar debajo de la aplicación Dotia, pero en el enlace de estudiantes, y a partir de ahí se me despliegan una serie de datos, y también tengo un manual maravilloso para estudiantes de cómo debo entrar en la aplicación Dotia y cómo se puede gestionar. Lo mismo que a las empresas. COIE también os atiende a través del correo, del teléfono, incluso podéis acudir, que lo tenemos muy cerquita, en el edificio de servicios, que a veces también es como, ¿no?, más rápido o más sencillo ir en persona y que os lo puedan comentar.
Bueno, normativa y documentos, os hemos subido ahí las direcciones de enlace de toda la normativa, la de la ULE de prácticas externas, las de regulación actuales 2024-2025, el enlace a todos los modelos de convenio marco, memoria justificativa y anexo. Esto lo van a utilizar más los tutores y las empresas que los propios estudiantes, pero si queréis echar un vistazo, bueno, tenéis ahí los enlaces. Os pueden interesar más a los estudiantes los primeros, que son los reglamentos por los que se regulan las prácticas externas, pero que básicamente, bueno, pues os van a dar los datos que os he estado comentando. Solicitud de créditos optativos, que es otro tema que me decían desde Delegación de Estudiantes que os preocupa mucho cuando estáis cursando los grados. Bueno, pues tenéis que saber que es un tema que entronca con las prácticas extracurriculares porque existe la posibilidad de solicitar créditos créditos optativos, reconocimiento de créditos optativos en vuestros títulos. Al finalizar la práctica, lógicamente, si habéis cumplido, que se supone que sí, la empresa lo que va a hacer es enviar a COIE un certificado en el que dice que habéis cumplido y a partir de ahí se os puede hacer un certificado de cumplimiento de prácticas. Vosotros también tendréis que presentar, ¿no?, una pequeña memoria de lo que habéis hecho con el tutor de empresa, se la presentáis al tutor académico y el tutor académico va a dar el visto bueno. No habrá ningún problema, simplemente que tenéis que tramitarlo, como todo. Podéis reconocer hasta 6 créditos optativos que van al margen. Cada uno tiene que también hablar con su tutor porque cada titulación en las memorias de verificación da unas posibilidades de reconocimiento de créditos. Pero ya hay de entrada 6 créditos de reconocimiento, 6 créditos optativos de reconocimiento a los que podéis optar y que estos yo creo que no cambian en ningún título, que son los que podéis convalidar pues estos certificados de cursos de extensión, cursos de verano, congresos, ¿no?, todas esas actividades formalizadas a través de vicerrectorado. Y luego están estos otros, al margen de otros más que se podrían convalidar, que son 6 hasta 6 máximos por prácticas extracurriculares. Aquí lo que aprueba la Facultad de Filosofía y Letras es que los 6 créditos optativos, el máximo, se puede reconocer por 120 horas presenciales de prácticas, ¿sí? Igual no hacéis 120 horas en tercer curso, pero igual las hacéis entre tercero y cuarto, ¿no? Hay diferentes posibilidades, por eso os comentaba antes también esa idea de que podáis hacer prácticas sucesivas dentro del mismo año académico, si manejáis bien los tiempos en los que se puede ofertar cada una de las prácticas. Tampoco hace falta que convalidéis los 6 créditos, puede convalidar 1, 2. Pensad que la norma general del reglamento es como 25 horas igual a un crédito, ¿sí? Por ahí os podéis hacer vuestro cálculo, 25 horas presenciales, un crédito. Yo creo que tenéis suerte porque la facultad tiene aprobado, si hacemos la cuenta de 6 créditos serían 150 horas presenciales. La facultad os convalida, os reconoce esos 6 créditos máximos por 120, no por 150. Y esto es así porque hay una normativa propia que regula que, bueno, contamos que esas 30 horas que faltarían, entre comillas, ¿no?, presenciales, se dedican a tiempo de trabajo no presencial para una preparación de una práctica si realmente se está cumpliendo con la labor. Pensad que cuando cualquier trabajador, en el puesto que sea, va a trabajar, no parte de la nada, ¿no? Y más cuando estamos hablando de un medio académico, medio de gestión cultural, de empresas vinculadas a lo cultural, a lo educativo. Estamos hablando de personas que tienen una formación, que desarrollan un trabajo, pero que normalmente preparan antes de ir al trabajo mucho material o después de haber ido incluso, ¿no? Entonces esas 30 horas se contabilizan de este modo. Yo, bueno, creo que es acertado, si no alguien que proponga un cambio en su momento y se podrá hablar, pero creemos que es bastante justo dejarlo en 120 horas y no en 150 como tienen otros centros. Pero bueno, se puede hablar después con el café de por medio, todas estas cuestiones, si las consideráis positivas o no. Un histórico, claro, que para nada completa todo lo que se ha hecho a lo largo del tiempo en el centro. He tomado simplemente como ejemplo los 2 últimos cursos académicos, pues os señalo, se han desarrollado prácticas extracurriculares con diversas empresas o entidades externas a la ULE, que sería de entrada lo que pensamos que es una práctica extracurricular, porque hablamos de prácticas académicas externas. Después hago un matiz concreto a esto. Con entidades o empresas externas a la ULE cito, por ejemplo, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de León,
También pueden ser centros concretos, por ejemplo, desde el grado en Lengua Española y su literatura se han hecho en los últimos años prácticas extracurriculares en centros de mayores, además en 6 o 7 centros distintos, que algunos dependen de la Junta de Castilla y León, otros del Ayuntamiento de León. Claro, cuando hablamos de centros, la denominación es otra, no aparece de entrada Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de León, pero sí están asociados a ellos. Archivo Histórico Diocesano, Museo Diocesano Catedralicio, Archivo Histórico Municipal, Archivo Histórico Provincial, bueno, los de historia estarán reconociendo ahí posibilidades, fundos que la tenemos tanto para historia, historia del arte, después nos podrán contar, Musac, Catedral de León, ayuntamientos, porque no solo el Ayuntamiento de León, aunque lo haya citado, pueden ser, ¿no?, de la provincia y de fuera de la provincia, se han establecido convenios con ayuntamientos de otras provincias de España. Aquí no tenemos ninguna cortapisa, simplemente que lo propongáis y que firmemos el convenio. Juntas vecinales, asociaciones de diferente sesgo, lo pongo así como de una manera muy plural lo de asociaciones, pero dan mucho juego y hay muchas posibilidades a través de asociaciones. Y después, además de estas con entidades, empresas externas a la ULE, os señalo que se han efectuado prácticas extracurriculares en los últimos cursos académicos también, sobre todo la mayor parte de ellas con el Instituto de Estudios Medievales y con el Grupo de Investigación Historia y Arqueología, que muchos conoceréis, vinculadas a las excavaciones. Después os darán más detalle los responsables de las mismas, pero a las excavaciones que se hacen en el Castro de los Judíos, ¿no?, en Puente Castro, supongo que igual se puede hacer en un momento dado en más ubicaciones. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo he separado de lo anterior? Porque de entrada no es una entidad empresa externa a la Universidad de León, pero sí está contemplado dentro de las prácticas extracurriculares que se puedan hacer con determinados institutos, grupos, departamentos, y por lo tanto se les sigue adjudicando en la definición la modalidad extracurricular. ¿Sí? Yo creo que enriquece muchísimo las posibilidades, ¿no?, que podéis tener de formación, porque estáis trabajando con especialistas en la materia también, igual que os pueden enfocar igualmente al plano profesionalizante en un momento dado que otras instituciones o empresas. Más posibilidades, y por eso también queríamos establecer esta convocatoria de networking. Se va a impulsar desde la facultad la firma de nuevos convenios de cooperación educativa con empresas y entidades colaboradoras que creemos que son de gran interés en los ámbitos de conocimiento de nuestros diversos títulos de grado. En este caso, pues podemos contar, después os diré con quienes contamos en el café posterior para el coloquio, para que os podáis acercar a quien más os interese por intereses de ámbito de conocimiento, pero contamos, por ejemplo, con Natividad Pan de Fundos, que os puede interesar tanto a historia del arte, pero que en un momento dado nos puede hablar también de ampliación de perspectivas, y con Fundos ya tenemos una trayectoria, sería de las que entran en la diapositiva anterior, pero pues vamos a tener firmas de convenios con la empresa Librería Universitaria, que bueno, tiene editorial a su cargo, librería, tiene también lo diré bien, Factor Feliz, ¿no?, en San Feliz de Torío, que desarrolla exposiciones, conciertos, gestión cultural vinculada al mundo editorial, al mundo literario, ofrece muchas posibilidades. Habíamos hecho un convenio con esta empresa para trabajar con estudiantes de máster, porque lo habían pedido en un caso concreto, pero creo que es muy útil para nuestros estudiantes de grado y también nos abre esa posibilidad. Y es muy grato también para nosotros decir que con la Fundación Sierra Pamblé, que también está aquí Mario de la Fuente, su gerente, después estará en el café y nos da la opción de las prácticas de enseñanza de español a inmigrantes, que son muy enriquecedoras también para nuestros estudiantes de filologías, pero que nos va a ofertar también alguna práctica orientada a historia del arte y también a información y documentación. Bueno, es el tipo de institución y de empresas que en un momento dado nos interesan porque tienen un abanico muy amplio, ¿no?, para los estudiantes. Y es lo que os decía, así que también en un momento dado os podéis poner en contacto a través de los tutores, pero en contacto con los tutores de empresa, que es esa otra figura, ¿no? Tenéis los tutores académicos del grado y los tutores de empresa, aunque digamos de empresa es por acortar, pero se supone que es de empresa, de institución, de grupo, de departamento.
y os podéis poner en contacto un poco para acordar si hay posibilidad de mover fechas, ¿no? Para decir, pues, quiero hacer varias, en qué momento me ofertas para después adecuar con otro grupo en otra fecha concreta y poder compatibilizar varias en un año académico, pero sin simultaneidad, porque eso estaría prohibido. Bueno, pues se favorecerán además, y esto es otra novedad, las prácticas extracurriculares con más grupos de investigación reconocidos de la facultad. Tenemos 13 grupos de investigación reconocidos, son muchísimos. En ese sentido, bueno, pues también el abanico se amplía. Es cierto que no todos han contestado ¿no?, a nuestra propuesta de si quieren ofertar en este curso académico, pero a veces es por razones concretas, bueno, pues porque no coincide bien. Pensad también que somos humanos, ¿no? y tenemos a veces sobrecarga de trabajo y en otras ocasiones pues problemas como todo el mundo, y en muchos casos vienen más orientados por problemas de salud en un momento dado en el que varias personas han dicho ahora mismo no puedo por una situación concreta, pero desde luego no me cierro, ¿no? Entonces existe posibilidad de que si indagáis en los grupos de artes y humanidades que hay de investigación reconocidos de la facultad y decís está este grupo, ¿por qué no oferta? Pues en un momento dado solo tenéis que comentarlo con el tutor del grado, y el tutor del grado hablará con ese grupo o con el director o directora del grupo, ¿no? De manera más cercana y comentar, porque no se han cerrado a ofertar esas prácticas, simplemente es que ahora mismo no pueden, ¿no? Por diferentes circunstancias profesionales o personales. Si contamos, y aquí lo cito muy rápidamente, además del grupo de Historia y Arqueología que están Carlos Fernández y Raquel Martínez, y Carlos Fernández también, os señalo así, creo que os conocen todos los presentes, si no, si os queréis poner de pie, no sé ya, si lo hacemos, es también tutor de prácticas del Instituto de Estudios Medievales, ¿no? Entonces, esa doble faceta. Y si no, si alguien tiene dudas después de dónde voy y a quién acudo, me pregunta y os vamos orientando. El grupo también de Historia, pero Indetei, lo digo yo que ya invento nombres, Ismecon, que está orientado más a la época ya no de medieval, ¿no? y de arqueología, sino a época contemporánea, que os va a ofertar también pues un abanico muy amplio de actividades. Yo las tengo aquí enumeradas, no las voy a comentar para no alargar la charla informativa inicial, porque además tenéis la oportunidad de que os lo cuenten directamente. En este caso, Javier Revilla será quien os pueda informar de todas las actividades que podríais hacer con Ismecon. El GIRPAN de Patrimonio Artístico Medieval, que contamos con la presencia ahora mismo de, qué bien, Javier Castiñeiras, bueno, pues nos va a contar, ¿no? También en el café, bueno, cuáles serían las posibilidades. Aquí sí que me ha concretado su directora que uno o como máximo dos, bueno, esto os va a pasar yo creo que con casi todos los grupos, aunque a los demás yo no les había pedido este dato, por lo mismo que decíamos antes, tenemos siempre muchas actividades. Pensad que, bueno, a los grupos nos piden participar en un sinfín de actividades que casi no nos da tiempo a todo. Tutorizar implica también una responsabilidad, unas horas, entonces para hacerlo bien es mejor uno o dos, ¿no? Que después no poder dedicaros el tiempo suficiente, entonces más que lógico que sea uno o dos en ese caso. Otra cosa es cuando en las excavaciones, no os preocupéis que vais a tener oportunidades, no sé si tenéis límite, después se lo contáis, pero en algún momento hemos firmado yo creo que como 10, 15, ¿no? Bastantes anexos de prácticas, porque bueno, se hace en un periodo muy concreto y ahí sí vais en grupo grande. El GIR SINCON de sintaxis comunicativa no puede estar Esther Álvarez, que es la que tutoriza por parte, como la tutora de empresa, ¿no? De este grupo, pero está María como tutora también del grado en lengua española y su literatura, que os podrá contar. El grupo SINCON ya ofertó el año pasado 2 prácticas, y este año me dicen que ofertarán también, para el próximo curso académico, que ofertarán otras 2, entonces es una posibilidad. Sintaxis comunicativa, que ya es muy específico, ¿no? De la parte de las filologías, pero es una opción interesante. Y pensad que también los de filología moderna, inglés, no penséis solo, porque si algo de lingüística no lo asociéis al grado en lengua española, porque precisamente las 2 estudiantes que hicieron la práctica eran de filología moderna en este curso actual. Después el GIR Literatura Española y Tradición Clásica,
que está María Asunción Sánchez Manzano presente, que os hablará de las actividades que podéis hacer con este grupo Letra, pues yo creo que casi todas más vinculadas al ámbito de lo literario, pero también desde una perspectiva de plataformas, de exposiciones y muchas actividades que se van desarrollando vinculadas también a la gestión cultural, ¿no? Tenemos el abanico amplio en este caso. El grupo Trace, que está Cristina Gómez Castro, que también os hablará. Yo creo que vinculamos, en general, cometemos el error, ¿no? Cuando pensamos en filologías pensamos, y sobre todo en esta línea en muchos casos de literatura, o vinculado a la literatura, pensamos simplemente en libros, en estudios, en investigación, y podemos ofertar prácticas extracurriculares vinculadas a lo profesionalizante, ¿no? Como otros grados, y en este caso pues hablará de bases de datos, de catálogos, igual que pueden, ¿no? Trabajarse en historia, en un momento dado en un archivo, en historia del arte, en información y documentación, digitalizar, alinear textos. Se trabajarán con obras lógicamente traducidas y censuradas, pero con esas otras perspectivas que pueden servir también para el ámbito profesional. Y he dejado para el último, en el que yo estoy implicada un poco por deferencia, el grupo Haig también se ha comprometido, aunque suena a medicamento esto de Haig, y cada vez añadimos más letras, pero es Grupo de Estudios Literarios y Comparados, Insólito Género y Humanidades Digitales. Bueno, pues aquí os podemos ofrecer también esos talleres intergeneracionales de los que hablaba antes, de lecturas para mayores, que surgió de este grupo, las prácticas en trabajo editorial, porque desarrollamos trabajo editorial con una colección concreta, y ahí podéis ver realmente cómo se generan los textos desde que recibimos los manuscritos hasta que sale el libro en físico y se vende en las librerías. Actividades de gestión cultural, que también desarrollamos muchas, o vinculadas, pues como el resto de grupos, también pensad que podríais desarrollar actividades vinculadas a las investigaciones y a los proyectos que estén llevando a cabo cada uno de los grupos en un momento dado, siempre que se pueda orientar a algo vinculado a la empleabilidad, a lo profesional y al emprendimiento. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería comentar en la charla introductoria, y sin más cito los nombres muy rápidamente de los tutores que están en este curso. Por eso os decía que esto está en la web y se va actualizando, pero no quedará incorporado en este PowerPoint que se va a subir, o quizá en formato PDF que se va a subir a la web de la facultad, para que esté disponible siempre con sus enlaces. En el grado en Filología Moderna e Inglés, María José Álvarez Maurín; grado en Geografía y Ordenación del Territorio, Alejandro López González; en el grado en Historia, Raúl González González, que también nos acompañan todos; grado en Historia del Arte, Víctor Rabasco García; grado en Información y Documentación, Josefa Gallego Lorenzo; y grado en Lengua Española y su Literatura, María Ares Blanco. Bueno, si no conocéis a alguien, en algún momento nos lo decís y os orientamos, pero vamos a salir ahora al hall, y continuaremos ahí ya en conversaciones personales en las que realmente los implicados en los grupos, en las empresas, en las fundaciones, os puedan contar. Solo os voy a robar unos minutos de tiempo a Natividad Pan, a Mario de la Fuente, para que se les grabe un pequeño vídeo. Lo iremos haciendo, si queréis, con los miembros de los grupos de investigación, si queréis también. Y si no, lo haremos en otro momento porque estáis en la casa normalmente, pero lo vamos a hacer para que puedan hacer un vídeo de unos 2-3 minutos que podamos subir también al canal de YouTube, y que, bueno, pues en un momento dado, quien no haya podido acudir a esta sesión lo pueda ver y saber qué se nos oferta desde estas instituciones, fundaciones o empresas. ¿Sí? No doy opción a dudas porque las hablamos en el hall, si os parece bien. Bueno, pues muchas gracias por la atención.